'Cause our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. So power and love, our God is an awesome God. Nosotros tenemos que empezar a entender algo muy importante, que el pacto satánico, como el nombre tiene la conferencia, a veces nosotros al escucharlo algunos nos da risa, otros nos da miedo, otros nos parece muy fuerte, otros pensamos que es algo de mitología, que es algo de la prehistoria, que es algo olvidado. Pero cuando uno entra en este mundo paranormal, cuando uno empieza a conocer sobre las cosas de Dios, empieza a darse cuenta de que la realidad supera la ficción, que la realidad supera las fantasías, que la realidad supera lo que uno cree que está establecido. Y nosotros creemos, porque a veces nunca nos ha pasado nada, o nos ha pasado de todo, o a veces hemos leído libros, o más que libros, porque casi pues, la bibliografía no es muy grande de estos temas, las películas. En los últimos 10, 15 años, 5 años para acá, el año pasado se estrenaron más de 5 o 6 películas sobre posesión, sobre brujería, sobre exorcismos, unos de ciencia ficción, otros basados en la vida real. Cuando yo entré al mundo de la sanación y de la liberación, yo era seminarista hace 15 años, y en ese tiempo se manejaba, todavía se maneja algo que se llama teología científico-crítica, en la cual todo es basado bajo la ciencia, que lo que son los fenómenos de sanación, de liberación, de posesión, son de la mente, son cosas alteradas del inconsciente, del subconsciente, que si Jesús caminó sobre las aguas, fue un haz de luz que cayó, se proyectó, hizo un holograma y todo el mundo vio que caminó. Que la multiplicación de los panes fue que Jesús llegó y entonces le dijo: muchachos, saquen sus panes, sus pescados. Entonces todo el mundo aquí tenía guardado su pan y su pescado. Que el paralítico se sanó porque Jesús hizo que su mente tuviera una obsesión mental de que Jesús lo podía sanar, y entonces la mente, como efecto placebo, como algo interior, hizo la sanación. Que el poseído era un personaje que tenía esquizofrenia, pero como en ese tiempo no se sabía, entonces lo que Jesús hizo fue organizarle la mente, una terapia psicológica. Y así, entonces todo fenómeno sobre sanación, sobre liberación, sobre posesión, es algo que es relativo, que no se entiende. Por eso muchos sacerdotes me dicen: no, yo no comprendo, yo no le entiendo, yo nunca he vivido esas cosas. Pero cuando yo le digo: camine, me acompañe en exorcismo, así ya sea chi, perdónenme la expresión, dice: no, después, padre, ahorita estoy ocupado, tengo misa, tengo que ir. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que hasta que se viven se pueden entender. Llegó una señora y me dijo: padre, necesito una oración. Yo le dije: yo no soy padre, yo soy seminarista. No importa, padre, necesito una oración. Porque eso fue un momento muy importante, porque en el momento en que me pidió oración, ella sintió algo y yo sentí algo. Días después recibió una sanación física. Tiempo después empezó a llegar gente, llegar gente. Eso me produjo problemas en las comunidades religiosas. Está en la Iglesia Católica Apostólica Romana, y en una oración se manifestó una doble entidad, otra personalidad. Me empezó a insultar, a tratar mal, y en ese momento se puso agresiva, y entonces en ese momento pues yo también me puse serio, y ahí empezó a verse una serie de cosas. Esos dos fenómenos, el de la sanación de esta mujer y la manifestación de este ente, de esta entidad, para mí me volteó todo lo que yo de teología o me habían inculcado dentro de mí. Al empezar a investigar, a empezar a tener casos, a leer, a viajar, a estar en muchas liberaciones, empieza uno a conocer. Por eso fue el deseo de fundar la escuela, para que todo el mundo pueda entender sobre estas cosas. Un gran cantidad
de casos eran de pactos satánicos. Uno cree que es que sale y el diablo llega y le dice: ¿qué hubo, hermanito? ¿Cómo está? No, me le vengo a meter. No, la posesión se da por varias circunstancias. Una, porque hay gente que hace rituales que no debe hacer, baja a internet, entonces el grimorio tal, entonces para que tal vieja salga conmigo y yo lo hago y resulta que lo hizo mal y ese espíritu que invocó se le metió. Otra son prácticas de Ouija. Ahorita está muy alborotado los colegios, o siempre ha estado, son modas que vienen y van, pero invocación, el juego de las tijeras, de la moneda, de la tabla Ouija en los colegios, los niños, y esos son los casos más complicados porque los niños es algo complicado. El que le hayan hecho trabajos de brujería, el brujo, y eso lo vamos a ver más adelante, hace un pacto con el enemigo, de manera de manejar espíritus para írselo a meter, a que posesione una materia para buscar un fin, hacerle daño físico, en el progreso, la prosperidad, la salud, bueno, en cualquier área, dependiendo del tipo de trabajo. Y el otro son los pactos satánicos. Nosotros creemos que cuando empezamos a leer e investigar sobre pactos satánicos, creemos que eso es algo de la Edad Media, del oscurantismo, donde empezamos a pensar, a analizar que no, eso eran los reyes, eso era fulano, eso, o buscamos en internet y encontramos como pesquisas de que eso fue hace mucho tiempo, y la realidad, queridos hermanos, no es así. Durante el proceso de mi ministerio, uno ve y entiende que hay una doble moral en todos los niveles de la sociedad, y no solo aquí en Bogotá, a nivel nacional e internacional. Ustedes saben que yo tengo misiones en varios países, y uno encuentra que desde el más pobre hasta el más rico, hasta el más culto, hasta el más preparado, PhD, doctorados, magíster, han tenido que ver directa o indirectamente con brujería. O le han hecho o han ido a buscar ayuda. Empresarios, artistas, políticos, no voy a nombrar casos que he tenido, no los voy a boletear como dicen los jóvenes, chismosos sí no, pero por experiencia propia hay mucha gente que dice: no, yo no creo en la brujería, yo no creo en el demonio, pero van, tienen una doble vida donde van o que les ayuden o a hacer mal o a buscar un beneficio. Si Dios no me responde, si Dios no me ayuda, yo voy a ir a buscar la solución. O es Dios o es el diablo. El pacto satánico, ahorita vamos a hablar sobre eso. Nosotros, si investigamos un poco, tiene una serie de elementos que lo conforman, como litúrgicos, podríamos decir así, como ritualistas, pero a veces los mayores pactos satánicos no es toda la indumentaria y las oraciones y que se corte y que firme y una serie de cosas, a veces solo con el pensamiento, a veces solo con la intención. A veces nosotros hemos tenido, y eso lo hablaban esta mañana, sobre la maldición, Monseñor Jorge, Monseñor Bura, a veces solo con el pensamiento, y a veces tenemos ambigüedades y tenemos costumbres donde llamamos al diablo, donde invocamos al diablo, donde a veces en nuestra mente dice: ojalá me lleve el diablo, o el diablo me lleve, o eso me ayuda el diablo. Hay momentos en que nosotros en nuestra mente nos dejamos llevar. Podemos tener vacíos, podemos tener desiertos, podemos tener momentos en que nos agarramos con él, como Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila cogía y se agarraba, se pegaba unas enfurezcadas con el hombre en la mañana, en la tarde estaba más o menos y en la noche venía la reconciliación. ¿Y qué es lo más bueno? La reconciliación. Pero hay momentos en que nosotros tenemos una crisis tan grande y el enemigo nos acecha y nosotros simplemente empezamos a pelear, a desafiar a Dios y a maldecir. Entonces nosotros estamos
haciendo nuestro pacto en ese momento con el enemigo. Y tanto así que a veces el enemigo le coge la caña a uno y se manifiesta de alguna forma. Y cuando ha habido, por ejemplo, casos de posesión, y uno le pregunta, ¿usted quién es? Y uno hace una investigación, soy fulano de tal, ¿sí? Espíritu tal o demonio tal, dependiendo del caso. Que eso más, de pronto en otra conferencia hablemos un poquito más sobre la posesión. ¿Y por qué está ahí? No, es que este me llamó, este me dijo, este se me ofreció. ¿Y en qué momento? No, estaba en tal sitio y sintió una rabia y se peleó con Dios y quería, y llamó al otro, lo desafió también. Desafiar al demonio también. El tipo entiende, primero no es uno, son muchos, hay una organización. Jesús mismo lo dice, todo reino dividido tiende a desaparecer. Ellos están organizados, tienen unos perfiles y tienen una organización y funciones bien concretas, igual que los ángeles también. Entonces, vamos a ver un poco más sobre este tema de los pactos satánicos. El hecho de recurrir a las diferentes artes de brujería, de magia en la antigüedad, siempre se encargaban de buscar poder, sabiduría, conocimiento, fortuna, lo que no podemos manipular con Dios. Esa es la gran diferencia. A medida de que es temporal, de que puede ser inmediato, puede ser que el enemigo sí cumpla o no cumpla. A nadie lo hace obligar a que cumpla. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira, el padre de lo sucio, de lo corrupto. Y en esa medida, todo lo que se quiera hacer con él es muy arriesgado. Entonces, durante milenios, la herramienta mágica más poderosa de individuos, grupos y naciones, hechizo y creo, fortuna, amores, maldiciones, familias, clanes, alianzas, naciones e imperios. Condenado por su enorme poder y su naturaleza sanguinaria, fue transformándose en ritos inicuos con el paso de los siglos y temerario, pasando simbólicamente a la literatura hasta desaparecer o quizás no. Entonces, según grupos, según tradiciones, se siguió manteniendo o se siguió siendo hermético, cerrado. Para que vamos ya a entrar en materia de cómo se hace un pacto diabólico, para que entiendan un poco más la estructura, no solo lo que estamos hablando de un momento de acaloramiento, un momento de rabia, invocó al patas, el patas se le apareció. Vamos a hablar un poco más ya de la estructura y algo un poco más complejo, que son los rituales y cómo se hacen, y cómo se hacen los pactos satánicos. Porque eso es una pregunta que muchos se cuestionan. Bueno, pero ¿cómo hacen las cosas? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se dan? Primero que todo tiene que haber una persona. En todas las culturas, en todas las religiones, en todas las espiritualidades, se sabe que hay el bien y se sabe que hay el mal. Llámelo como usted lo quiera llamar. Lo puede bautizar de todos los nombres que usted quiera. Eso se consigna en todas las religiones del mundo. Si usted estudia cada religión, tiene su lado bueno y su lado malo. Y en ese lado bueno y ese lado malo están sus sacerdotes, magos, brujos, hechiceros, chamanes, como quieran llamarles. Y en ese campo, el que hace ese contacto, ese vínculo con esas fuerzas espirituales del mal, es los nigromantes o brujos o personas que tienen ya un pacto. No hablo de estafadores, no hablo de charlatanes, porque se pasa por la Caracas y ve cualquier cantidad, ¿no? Le digo a su mujer en 3 días, le vuelvo a su suegra un sapo, ¿sí? Le desaparezco al enemigo, claro. Le saco, le meto, le entierro, lo digo de todo. ¿Es así o no es así? Usted pasa y le dan un papelito ahí, el indio no sé qué, el hermano Peter, el hermano no sé qué. Bueno, en esa medida hay, como en lo bueno también, hay instrumentos que ayudan
que son conectores, digámoslo así, con lo espiritual, en ambos bandos, en lo bueno y en lo malo. En lo malo, esa persona tiene que ser una persona que maneje espíritus, que tenga ya pactos con el enemigo. El poder que nosotros recibimos de Dios es porque nosotros llevamos un camino espiritual con Dios y Dios nos va dando dones y nos va dando capacidades. Es como un pacto, un contrato, eso es un contrato, una alianza que se hace con Él, que no es a nuestro antojo, sino la voluntad de Dios. En el otro campo es la voluntad del enemigo, y cuánto el enemigo le puede dar a ese ser, a esa persona que ha pactado con él ya antes, para tener potestad de manejar ciertos elementos, ciertas energías, ciertos espíritus, cierta clase de fórmulas y de formas de actuar. A veces ellos dicen cómo trabajan. A veces le dicen, mire, pero a ella yo le voy a mandar un espíritu, por ejemplo, de una mujer que fue prostituta, digámoslo así, que murió muy feo, la mataron, alguna cosa así, que es un espíritu que está vagando, yo la cojo, se llama fulana, se la meto a ella, para que ella cuando lo vea a usted sienta una atracción tan terrible que no le pueda decir que no. Que tenga una obsesión en la mente que Mauricio, Felipe, Marcos, bueno, como se llama. Y cuando sucede eso, entra en el cuerpo de esa persona. A menos de que haya unas protecciones y haya fe y oración, hizo el trabajo, entró el espíritu y ese espíritu doblega a esa persona. Pero eso no, el personaje que fue y dio un dinero y que le prometieron que en 3 días le ligaban a la mujer, está feliz porque va a volver a tener su esposa, su novia, lo que sea, la moza, similares, la tiniebla. Pero lo que no, a veces no le dicen es que por el otro lado ella va a empezar a sufrir, la van a empezar a atormentar en la noche, la van a privar, va a sentir deseos de suicidio, va a sentir deseos. Hay casos donde ese espíritu de sexualidad desenfrenada hace que pueda estar en cualquier lado, con cualquier tipo. Vio un tipo y se emocionó y venga. O sea, empieza a haber una deformación. Ya con el simple hecho de que usted toma participación y le dice, sí, yo quiero, ahí hay una mano de espíritus y está él que está tomando esa orden como si fuera propia. Ya con esa autorización empieza a trabajar y a hacer su mano. Hay otros tipos de pactos en los cuales, ahorita vamos a hablar un poco más. El pacto se vuelve, la traducción es contrato, en la cual con mis términos, los términos del demonio que yo quiero, los demonios tienen nombre y demonios tienen una función. Entonces, Asmodeo, le voy a pedir que toda vieja que se me pase por enfrente, bueno, que sea bonita, joven, claro, hay que especificar, me busque desenfrenadamente. Bueno, hacer reír. Claro, ay, ¿a qué hombre no le gustaría que estuvieran todas las mujeres detrás de uno? O que la fortuna, la suerte en el azar, que usted entrara a Las Vegas, porque Las Vegas es, el otro mundo, los invito algún día que vayan, la ciudad del pecado. Si usted entra a esos grandes edificios, casinos, que eso es del otro mundo, y usted, la primera maquinita que entregue, $100,000. Entonces, hay cosas en el ser humano en las cuales, donde no hay una espiritualidad, no hay un crecimiento, el otro enemigo nos va trabajando. Y cuando uno quiere salir adelante y quiere progresar y todo se le vuelve tan difícil, entonces a veces se recurre a este caso de los contratos o pactos con el enemigo. Buscando también otro tipo de ayudas. Por ejemplo, tengo un hijo y está enfermo, tiene leucemia, es un ejemplo, y yo sé que si yo pacto con el enemigo, él me lo puede sanar, y hay casos donde los ha sanado.
por un tiempo, por una temporada. Siempre Él da algo y quita algo. Entonces, sanó al hijo y a la mujer la enferma, por ejemplo. Cosas así. Siempre, a veces, esa es, digamos, la forma de actuar de esos pactos. Los pactos con el diablo no son una rareza medieval propia de las delirios de mentes supersticiosas de otros tiempos, sino una práctica completamente vigente. Hablábamos de que había un brujo o una persona que era el mediador. Hay, por ejemplo, en las culturas descendientes de las líneas afrodescendientes, digámoslo así, afrocolombianas, afro-suramericanas, por ahí estaban hablando de Haití y de otros lados, estos sitios, estos personajes, Macumba, Candomblé, Palo Mayombe, todos estos tienen una particularidad. Bueno, también líneas del espiritismo, indígenas, bueno, en todos ellos se maneja algo que es invocación de espíritus, buenos y malos. Por lo general los que se hacen más propicios son los malos, y con esto se pactan cosas. Nosotros hemos escuchado o vemos en internet o en algunos lados que tal artista hizo pacto satánico y por eso le ha ido muy bien, que tal artista hizo tal cosa, que tal empresario. No todo es así, porque también nosotros satanizamos. Que si escucha rock es que se va a endemoniar. No, tampoco es así. A mí me gusta el rock, qué pena, y la música clásica, el vallenato, pero sí traen mensajes humildes. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Ahora, el hecho de que un sacerdote de estos, o líderes espirituales, llamémoslo así, o brujos, o como le quieran llamar, le hace a usted un ritual donde le dice, bueno, yo lo voy a limpiar, pero necesito un pichón, necesito una gallina, y vamos a, ¿sí? Y le vamos a dar materiales, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y él simplemente ha hecho empezar a tener esos contactos y esos trabajos, y esa forma, ya nos empezamos a contaminar y a ser parte de esos pactos, de esas promesas, de esas negociaciones. Después hay que mirar cuál es el objetivo, cuál es el cobro, porque no crean que ellos ayudan, ay, tan pobrecito, le vamos a ayudar, es que es tan feíto que no consigue nada. Entonces le voy a ayudar para que todas las viejas boten las babas por él. Pobrecito, es que trabaja y no se le ve la plata. No, le voy a ayudar para que sea próspero. No, esos convenios es dame y toma, y yo hago y tú haces, y cuando eso se rompe empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque son espíritus que toman represalias, y muchas veces se dan los casos de posesión. Una cosa es brujería, otras cosas es posesión, pero de la brujería a la posesión solo hay un paso, para que podamos entender mejor. Hablábamos de los pactos con Dios y con el pacto con el enemigo. El pacto con Dios se da, hay dos importantes: Antiguo Testamento, en el cual se rompe, y el Nuevo Testamento, en el cual Jesús viene a darnos la nueva oportunidad de que se vuelva a unir el cielo y la tierra, Dios y el hombre. Cuando nosotros empezamos un camino espiritual, Él se compromete con nosotros y nosotros nos comprometemos con Él. Hay algo en el diplomado que nosotros hablamos de la ley 50-50, de la ley del éxito. Dios pone el 50%, nosotros el 50%, y se llega al 100%, que es la clave para el éxito espiritual y material. No es condición ser rico para llegar al cielo, ni ser pobre. Usted puede ser pobre, llegar al reino de los cielos; ser rico, llegar al reino de los cielos; o ninguna de las anteriores y quedarse por fuera de la bendición de Dios. Así de sencillo. Los apóstoles no eran ningunos miserables. Uno tenía un barco, otro era contador, todos tenían su oficio, y claro, recolectaban una bolsa común para todos, ¿sí? 2, 3 barcos. Ahora tener 2, 3 barcos es tener 2, 3 transmilenios. ¿Y quién dice que es pobre el que tiene un transmilenio? No es esa la visión. Que eran desprendidos, obviamente, que nosotros no podemos, nuestro Dios no puede ser el dinero, pero tampoco estar en la miseria absoluta. Y Jesús
Y los apóstoles nunca pasaron necesidad. Dice los libros apócrifos y los dice la Biblia y otros textos. ¿Por qué? Porque Dios es abundancia. Dios es el creador del universo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que dar ese 50% para que haya ese éxito. Cuando queremos por la parte fácil, inmediata, me acomodo ya, ahora, porque con Dios no se puede así. Hablaban hace un rato en la conferencia, o en 1000 días para el hombre puede ser un día para Dios, un día para Dios puede ser 1000 años. Y eso dice un salmo. O sea que el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. El pacto era una opción en la Edad Media y antes, en la prehistoria y en la Edad Moderna también, donde te dice, mire, haga tal cosa, ofrezca algo, comprométase con algo y yo te voy a dar lo que tú quieres. Y a veces nosotros creemos que la felicidad es lo que nosotros queremos tener. Cualquier deseo físico o aún espiritual o intelectual. Entonces, Dios hace el pacto con nosotros, Jesucristo, hace ese contrato, no un contrato empresarial, de que si usted no me lo cumple va a haber problema, no, sino de un padre amoroso que le dice, bueno chino, usted se está portando bien, está haciendo eso, yo le echo su ayudita. En el caso del pacto con el demonio, el demonio es el que ofrece y uno también negocia con él en unos términos, y en ese término se manifiestan muchas cosas. La mayoría de religiones monoteístas, judio-cristianas e islámicas, pactar con el diablo implica la condenación eterna del alma. Pactos de brujería, pactos de sacerdotes satánicos, sacrificio de niños o al menos consagrarlos al nacer, participar en aquelarres, tener relaciones sexuales con demonios, con los sucubos o incubos, hombres o mujeres, concebir descendencia para rituales satánicos y pactos satánicos, o transmisión del poder de familia, generación de brujos a su descendencia. Vamos a empezar por lo primero. Entrega el alma al diablo. Eso es siempre lo que hemos escuchado. Usted pacta con él, es su alma. Y muchos me dicen, pero ¿qué va a pactar uno el alma si eso es de Dios? Lo que pasa es que uno tiene libertad, el libre albedrío. Y realmente lo que uno tiene es el cuerpo y el alma. Y esas son dos cosas que son muy llamativas al demonio. ¿Por qué? Porque él, cuando uno desencarne, cuando uno esté muriendo, y es casos donde yo he estado, la persona agoniza mucho y dura para morirse. Y eso, hay algo que nosotros los sacerdotes tenemos, es o se muere o se sana con los santos óleos. Hay como esa fe, digámoslo así, hay ese concepto, esa concepción. Y a veces en confesiones, ya la persona muriendo dice, no padre, es que yo no me puedo morir. En ese momento de morir hay que romper ese pacto, hacerle un exorcismo, una liberación, porque sufre mucho y no muere. Entonces él me dice, mire padre, es que me estoy confesando, la verdad es que cuando era joven hice tal cosa, tal lado y fue de tal manera. Y muchos ven manifestaciones donde ese decir popular de jalaron las patas, es que siente que un espíritu viene y lo empieza a llevar. Hermanito, usted firmó algo conmigo o hizo un pacto conmigo verbal, camine que yo me lo llevo. ¿Por qué? Porque usted libremente escogió, no quiero a Dios, quiero al enemigo, al demonio, al diablo. Pero no todos los pactos vienen con esa cláusula de que tiene que dar el alma. Eso es lo que nosotros creemos, que lo máximo es el alma, y es cierto, pero hay variedad, se le tiene lo que usted tiene. Hay rituales donde usted puede hacer el ritual solo, pero la mayoría busca a alguien que le haga ese convenio, ¿no? Buscan el brujo. Entonces, para no embarrarla, más de lo que ya le está embarrando. Entonces le dice al brujo, mire, yo lo que quiero es un ascenso. Hace 10 años estoy en la empresa sí, Pepito Pérez, y esta empresa siempre me hace un lado.
yo estoy desesperado, yo estoy, no sé qué hacer. Me la montan, ponen a otros que no saben nada encima mío, por todo es un problema. Estoy cansado de ir al 20 de julio, estoy cansado de ir al Milagroso, estoy cansado de ir donde Monseñor Andrés, estoy mamado que nada me funcione, Dios no me escucha. ¿Cómo me va a ayudar? Entonces el tipo le dice, bueno, tráigame unas frutas, o tráigame un búho, o tráigame un gato negro, o tráigame un ave, o tráigame, ¿qué va a ser ofrenda para ese espíritu? Que no hablemos de los importantes, porque es que los importantes no pierden su tiempo, ellos no son estúpidos. Ellos, los importantes se manifiestan cuando son cosas importantes. Por eso cuando se hacen exorcismos, donde Lucifer, Satanás, Belcebú, Asmodeo, todos ellos se manifiestan, es porque son cosas graves. Por lo general son demonios más bajos o espíritus desencarnados que son más fáciles de manejar. Como el caso de la prostituta, el espíritu que se lo metía a la mujer para que la mujer viera ese papacito, mejor dicho, Brad Pitt criollo. ¿Sí me entienden hasta ahí? O una semana va a hacer tales sacrificios, o usted me va a traer otra persona para hacerle algo, o a un enemigo le vamos a hacer tal trabajo. ¿Por qué? Porque se pacta, se hace una alianza con el espíritu tal para que él se encargue de ayudarlo a ascender, a que los jefes le digan, hermanito, listo, mañana está. También de la parte espiritual se hacen pactos espirituales, se hacen ofrecimientos, se hacen oraciones, sacrificios, novenas, misas y funciona. Lo que pasa es que no es a la brava ni, Señor, ya, hermanito, lo necesito ya, es cuando yo quiera, o sea, con un revólver. ¿Sí? Usted me tiene que cumplir, yo ya le cumplí, fui las 200.000 veces a Monserrate descalzo o de rodillas y ya usted me cumple o me cumple. No, es muy diferente. Eso es una petición a los pies de Jesús, que Jesús es el que intercede. Y le dice, papito Dios, bueno, mire, está este tipo, se está esforzando, echémosle una manito. Y cuando nosotros los sacerdotes intervenimos y oramos, y grupos de oración, pues la cosa es más fuerte y se da más rápido las bendiciones. Quiere decir mono, Dios, solo un Dios verdadero. Entre ellas están las más importantes, los judíos, el cristianismo y el islam. Cada una viene detrás de la otra. 5.000 años el judaísmo, 2.000 y algo de años cristianismo, 1.600 años el islam. En ellos hay una concepción del mal y del demonio de una forma en la cual está vivo, digámoslo así. Está en lo que nosotros creemos, de que no es solo un concepto, una filosofía, tampoco es el diablo medieval, que esto yo siempre lo explico, con cachos, cola y el tridente, y te va a chuzar el rabo. Dice, es un diablo inventado para darle, porque en la Edad Media hubo un problema muy grave, que la iglesia se apoderó de muchos instantes, prohibió la educación, prohibió la enseñanza, se cerraron universidades, se cerraron colegios, había mucho analfabeto. Entonces una forma para entender era pintando y dibujando y creando imágenes. Por eso es que la gente entendía el Vía Crucis. Se ve las estaciones y cada una representa algo. Entonces era un modelo, una forma de decirles cómo eran las cosas. Entonces, para darle una virtud al demonio como tal y tenerle miedo, pues claro, lo pintaron, lo hicieron a su acomodo. El hombre hizo al diablo de su imagen y semejanza, diríamos, en la parte de estética, los cachos, la cola. Tampoco es Dios un gordito con barba blanca allá en la nube y ahí sí, la cítara todo el tiempo, y que uno vaya y bueno, San Pedro, ábrame porque aquí viene el duro. No, devuelvo hacia allá, va a estar un tiempo allá y no lo queremos ver. Ni el infierno es una paila ahí que están dándole a uno, lo están fritando.
La están dorando. Entonces ya terminó una paila, siga para la otra. Y ya háganla. Jesús, las diferentes religiones, la Sagrada Escritura hablan de una forma simbólica en muchas áreas. Pero sí existe el infierno, sí existe el demonio, sí existe el cielo, sí existe Dios. No de la forma en que nosotros lo tenemos de la Edad Media, que nos lo han metido de esa forma, pero sí existe. Para estas tres religiones es clave, bueno, el judaísmo tiene una versión propia del demonio. Usted lee el Antiguo Testamento y el diablo, el demonio, Satanás, Lucifer, en Job lo podemos ver, que Job es victimizado por el sapo de Satanás, perdónenme la expresión, que llegaba donde Jesús y le decía: hermanito, mire mire al otro, no se le tuerce, no se le qué, déjemelo y yo lo hago torcer. Dios que le decía: bueno, vaya. Entonces venía uno y venía hasta que lo dejó en la inmunda, y ahí siempre fue fiel a Dios. Era más como de trato, eres una figura muy diferente a la que nosotros ya en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, tenemos una imagen más propia, del demonio que actúa y le hace mal. Y como Jesús, uno de los más grandes exorcistas, que llega y en varios capítulos y en la Sagrada Escritura se habla muy bien, se distingue, se discrimina cuando es un problema mental y un problema espiritual, cuando es un problema psiquiátrico y un problema de posesión, porque Jesús llega y actúa porque el mal está sometiendo a una persona, que puede ser legión. Hablábamos de 5.000, 6.000 hombres en las legiones romanas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre buscaba las analogías, el sembrador, la semilla, los talentos, cosas que estaban a la mano para que nosotros pudiéramos entender de forma más clara el mensaje de él. En el Islam lo ven todavía mucho más real y mucho más efectivo la obra del demonio en el ser humano. Tanto así que han llegado a fanatizarse. Hay líneas, no todos, donde entonces arman la yihad o guerra santa, que es mala la traducción, pero en ese sentido lo conocemos así, donde Estados Unidos o cualquier otro que no esté con ellos, entonces es Satanás, es el demonio, vamos, le metemos las bombas, entonces usted se inmola y usted es un santo, y usted en su interior lo cree. En esta medida, en estas tres religiones tiene una caracterización propia el demonio, Satanás, Lucifer, que ahorita lo vamos a ver. En las demás religiones tienen una dualidad. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, sintoísmo. El diablo me ayuda para lo bueno y para lo malo. O sea, el Dios de la semilla, de la fecundidad, también puede ser el Dios de la sangre y de la violencia. Entonces le pido para lo bueno y le pido para que me desaparezca el vecino, y para ellos está bien. No, es la realidad. Bueno, pactos de brujos. Ahora, sacerdote satánico es uno y brujo es otro. Pueden ser los dos, pero nosotros tenemos que discriminarlos a los dos. O sea, tenemos que hacer una separación para entender. El sacerdote satánico no tiene que ser brujo. Hay unos que lo son y hay unos que hacen rituales. El brujo se puede preparar para ser brujo. Hay diferentes líneas, hay diferentes formas de hacerlo, pero no quiere decir de que sea sacerdote satánico. El brujo hace pactos para ir creciendo y teniendo poder. Es la única forma en que ellos pueden llegar a tener poder de muchas áreas, desarrollar muchos dones y capacidades, que también por el lado de Dios, por el lado de nosotros, se puede desarrollar. El sacerdote satánico o la secta satánica, puede ser que un brujo puede estar en una secta, pero no estando de lleno. El sacerdote satánico sí. El sacerdote satánico tiene una escala de 9 niveles, digámoslo así, donde entran a participar, entran desde lo más bajo hasta lo más alto, y creen en la filosofía satánica o luciferina, donde creen que Satanás, Lucifer,
No es la versión que nosotros tenemos de que vino a jodernos y a fregarnos, sino al contrario, los vino a salvar y a redimir. Entonces, pobrecito el diablo, porque le echamos toda la culpa. Bueno, debemos de decir que todos nuestros males y todas las veces pruebas que nosotros pasamos y dificultades que tenemos, muchas veces nosotros no las buscamos. Muchas veces son errores de nosotros y otras sí pueden ser brujerías, o pueden ser trabajos de magia, o pueden ser pactos, bueno, toda esa cosa. Dependiendo la línea, ellos van teniendo sus pactos con espíritus y ellos lo van haciendo subir de nivel. Y ellos tienen su estructura, digámoslo así. Hay unos que ya están mezclando de todo, entonces un día son palomañombres, el otro es medio, pasado mañana son los ante, bueno, hay de todo. El sacerdote satánico entra a la secta satánica y empieza a hacer su proceso que dura un tiempo. Y en ese tiempo le piden ciertas cosas, ciertos niveles, eso lo vamos a hablar un poco más adelante, ciertos sacrificios, y tiene que ser su centro, su mundo, Lucifer o Satanás, y vivir para eso. Muchas veces creemos que el satánico es el que anda con el pelo largo, el que se pone una camisa que tiene un símbolo anárquico, ¿sí?, que se pone arete, que se hace tatuajes y que escucha heavy metal o reggaetón, porque en el reggaetón también hay mensajes subliminales. Vamos a ver si alcanzamos a ver eso. Los líderes se hacen embarazar para ofrecer a ese niño a nacer, para hacer una ceremonia donde lo sacrifican, donde se beben la sangre, donde tienen orgías y a veces hay canibalismo. Y son cosas que uno dice, ¿cómo así? Si somos tan desarrollados, tan intelectuales, se puede presentar una... Drogas también se ve, y de testimonios de personas que me han buscado y se han sentado y que hemos hecho investigación y que sí, es real. No es el cuento, me viene esta marihuanera a inventar, a decir. Entonces son cosas que son reales y que existen. ¿Cuál es el sacrificio más grande? El propio hijo. ¿Cuál es la imagen y semejanza de nosotros? Los hijos. ¿Cuál es lo más sagrado? Los hijos. Pero para llegar allá han hecho cualquier cantidad de sacrificios y cosas negativas para poderlo hacer. Cuando se pierden niños, no todos los niños se pierden por sectas satánicas, obviamente, pero muchos se los roban en fechas especiales para hacer el 3 de abril, el 31 de octubre y otras fechas que hay fuertes, lo utilizan para hacer esas cosas. Ahora, cuando no lo sacrifican, lo ofrecen. El primogénito, esto vamos a hablar algo que es importante para nosotros. Hay una tradición en Colombia, bueno, en el mundo, pero en Colombia es muy fuerte, que, bueno, gracias a Dios ya no es mucho, pero sí se mantiene. Ofrecer el primogénito, el primer hijo o el primer nieto a Dios, a la Virgen, entonces vamos a los santuarios, o al enemigo. Muchas veces el abuelo o la abuela, el bisabuelo o alguien de la familia ofrece a tal niño o a tal niña por algún beneficio, y estos casos yo los he tenido. Yo tuve un caso donde nos tocó ir a una finca a sacar varios restos de niños, porque ahí el abuelo había hecho unos rituales donde a la nieta le había ofrecido. La nieta desde niña todo el tiempo sufrió de persecución, de privaciones, de espíritu. Creció, me la llevaron y a través de los exorcismos fueron escupiendo todas las cosas. Entonces a veces, miren, tal lado y tal cosa, en tal lado, bueno, uno va, porque a veces dicen mentiras, a veces dicen la verdad. Hasta que se logró sacar todo y hacer los exorcismos y todo, y que se contó y se supo una cantidad de cosas de la familia que la mayoría eran ciertas. ¿Sí? En las mejores familias se cuecen navas. Había un problema de cercados, que este le quitaba a este, que este. El de allá era una bruja y de acá era otro brujo y no sé. Entonces empezaban a ofrecerse. Pero no, esto es muy frecuente, bueno, en muchas familias, bueno, en ciudades, más que todo, más pequeñas que Bogotá, donde el abuelo o la abuela ofrecen al primogénito, porque el primogénito trae una bendición especial.
Ya después de un tiempo que uno hace una investigación, es que se entera de esas cosas. Y eso afecta mucho a la descendencia. Para participar en aquelarres o reuniones de brujería, digámoslo así, tener relaciones sexuales con demonios, los sucubos, los incubos. Ahora, el tener, el pactar con un espíritu, con una entidad, o estar en una ceremonia de alguna condición espiritual negativa, hace que espíritus se te peguen. Pues que vengan y te visiten en las noches, te perturben, te priven, te quiten el poder moverte, algunos los violan, hombres y mujeres, y esto sucede continuamente. Esto no es superstición o me lo invento. Cuando ustedes escuchen, no, es que a fulano se le sube el muerto, digámoslo así, o es que a fulano lo privan en la noche, o hay un espíritu ahí que los está atormentando, o es un trabajo de brujería, o el residuo de de que se fue y se metió en algún lado y hizo cualquier cantidad de cosas, y esos son los resultados. Concebir bueno, esto ya lo hablamos. Concebir descendencia para rituales y pactos satánicos, lo que hablamos de los hijos, transmisión del poder familiar, generación de brujos y descendientes. Hablamos de tercera generación. Siempre en la tercera generación, la Sagrada Escritura y muchos pueblos hablan de que se transmiten cosas. En la tercera generación hay abuelos o bisabuelos que le dicen, porque yo he tenido esos casos, mire, yo le voy a enseñar 3, 4, 5 cosas, pero va a ser un secreto entre usted y yo. O nos vamos a ver en tal sitio a tal hora y yo le voy a transmitir tal poder. Muchas veces, no sé si hayan escuchado esto, no, a veces no es muy conocido, a veces sí, dependiendo. Se transmiten muchas cosas. Muy aparte de que en su familia, por genética, traiga dones o facultades extrasensoriales que a veces las traemos. En Sincelejo, en Tierra Alta, Córdoba, yo fui con otro sacerdote. Allá se maneja algo que se llama los ánimos, que son una especie de duende pequeñito, y se pacta con él. Él se lo dio un profesor, es un profesor, bueno, no sé si esté vivo ya. El profesor se lo dio otro profesor muy anciano. Le dijo, mire, con esto usted va a hacer estos animalitos que los cargaban en una caja, yo los vi, parecen unos. ¿Se acuerdan cuando vendían esos paquetes de Yupi? Y de que venían unos muñequitos. Sí, haga de cuenta, así de pequeñitos, cabían en una caja de fútbol. Y ellos tenían varias facultades. Una era de que ellos hacían lo que usted quisiera. Entonces ellos iban y traían, si quieren, las mujeres o dinero. O, por ejemplo, yo quiero saber si Monseñor Jorge está hablando mal de mí. Efectivo. Efectivo. Entonces le mando el anime. Allá le llega y escucha todo. Porque se mueven, es que ellos son vivos. Y le llegan y le dicen, mire hermanito, Jorge dice que usted está gordo, que está feo, que está viejo, que eso qué, cualquier seminario que no va a ir. No, mentira, por molestar a Monseñor Jorge. Pero eso lo hacen los años. De traerle fortuna, de contarle cosas, de buscar, bueno, tiene unas facultades supremamente interesantes. El profesor le dijo, mire, lléguenme al centro de una cruz, bueno, de 4 esquinas que se encuentran, a las 12 de la noche, lléveme esto y esto y yo se los entrego. Claro, el tipo dijo, no, yo aquí me gané la lotería, yo me voy y esta vaina, va a joder a más de uno. Claro, porque la mente de nosotros se jodida. Entonces, se los entregó. Le dijo él, lo único que yo le digo es que ellos hay que alimentarlos. Esa fue lo... no, dijo, ajá, tú qué listo, hágale, échale, dijo. Resulta que, feliz, el tipo le ayudaba para las loterías, para las mujeres, para el trabajo, para todo.
pero le empezaban a decir, tengo hambre, aliméntame, aliméntame. Ajá, ¿y tú qué quieres? Entonces le decía, no, yo quiero ganado, yo quiero vaca. Entonces él los llevaba a un potrero y le decía, mire, vaya y comas esa vaca. Las vacas aparecían al otro día secas y con las tripas afuera. Esto se ve mucho en varias ciudades de Colombia. Y entonces también hay su contra. Los ganaderos saben bendecir y cerrar el ganado, o traen a alguien que les bendiga y les cierre el ganado. Ya cerrando el ganado, bendiciendo el ganado, ya no se las pueden comer. Entonces se empezó como el chupacabra. ¿Se han escuchado sobre eso? Algo parecido. Entonces él empezó esa fama por toda la región. Claro, todo ya estaba cerrado. Y ellos empezaron, no, tengo hambre. Entonces él le dijo, no, vaya allá. No, es que no puedo, vaya allá. Entonces, qué pena, no puedo hacer nada. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos empezaron a alimentar de él. Esta pierna la tenía ya en los huesos. Yo mismo fui testigo de cómo no se le pudría la pierna, pero sí se le veía el hueso y se veía cómo era mordisqueado. Y él estaba desesperado, no sabía qué hacer. Se fue por allá a botarlos y después volvieron y lo buscaron. El tipo no sabía qué hacer. Entonces pensó en suicidarse, pero tiene familia, entonces pues complicado. Entonces nos llamó a nosotros para que le hiciéramos el exorcismo, la liberación. Ahí se le hizo el exorcismo, la liberación, pero como eso fue algo pactado entre ellos, fue transmitido, pues nosotros hicimos lo que pudimos y nos venimos porque no nos podíamos, no me vayan a hacer preguntas. Sí, porque no nos podíamos quedar. Lo último fue que supimos fue que él se empezó a flacar. Los médicos no le encontraban ninguna, le hicieron todos los exámenes por habidos y por haber. Esa es otra señal de que hay un mal físico, porque la ciencia le dice, bueno, es un tumor, es leucemia, es cáncer, es alguna patología, pero cuando se le hacen de todo, TAC, resonancia, escáner, pruebas químicas, biológicas, no le encuentran nada. El hecho fue que estaba ya muy deteriorado, no volvió a trabajar, no volvió a hacer nada. No sé si los ángeles se lo comieron o qué pasó ahí. Pero también otras son cosas que uno cree que son de la fantasía. Son cosas que uno piensa que no son reales, pero que tienen su más y su menos. Entonces él creyó que cogía las manos en el cielo y él tenía, la única forma era transmitirlo a otra gente y nadie le caminaba porque les daba miedo, no sabían bien cómo era la vuelta, pero eso tanto, ¿cómo es? No todo lo que brilla, eso. Vamos a hablar de algo que la iglesia lo ha tenido en secreto, digámoslo así, en medio secreto. En la iglesia también hay masones, hay Illuminati y hay gente que es satánica y hay gente que hace cosas desde tiempos muy antiguos. Entonces la iglesia siempre ha habido lo bueno, los santos, y ha habido gente también corrupta. En la actualidad en el Vaticano es una pelea entre los liberales que están con Francisco y los conservadores que son los más viejitos que no quieren hacer cambios. ¿Me comprende? Entonces, a través de los años fueron haciendo un esquema, una estructura para hacerlo más efectivo y hacerlo más fácil de manejar. No es de que hubo diablo, ayúdeme, hagámosle, ¿cuál es la vuelta? No. Empezaron a desarrollar una gramática, de ahí viene el Grimorio, una forma de formular, de escribir, de sellar, porque la palabra tiene poder. Eso lo hablaron esta mañana. El pensamiento tiene poder. No me voy a detener en eso porque eso es otra charla larga, estamos más carreta todavía, pero en todas las religiones tienen sus escritos. Bueno, las religiones serias tienen una doctrina, tienen una religiosidad, una liturgia, tienen una forma de expresión, y las palabras, las letras tienen una fuerza. Los islámicos, usted va a un recinto islámico y usted ve una mano de letras ahí pintadas, unos garabatos, porque tienen una simbología y tienen una fuerza, un poder.
Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y la palabra hizo el universo. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, a través de los siglos empezaron a escribirse manuales de cómo hacer el pacto con el demonio, de qué se necesitaba, de cuáles se podían hacer, de qué demonios podía usted servirse para lo sexual, para lo físico, para lo económico, como un vademecum. Entonces usted lo abre y dice, bueno, hoy yo quiero, por ejemplo, ganarme un carro. Perdón. Entonces, ganarme un carro. Busco carro, casa, bienes. Demonio tal. El ritual es medianoche, gato negro, olla negra. Sí, es así. Tal cuchillo, tiene que abrirlo así y asar. Si no, se lo lleva el diablo. Santo cachón se lo lleva. Con tal símbolo, con tal forma y una contra. Que eso es lo que más se busca, que es lo más difícil. Porque esa contra es para burlarlo o atajarlo para que él no tenga represalia con ese pacto. O sea, yo me sirvo de usted y ya. Y no me va a hacer nada porque yo aquí tengo mi pergamino que dice que usted me tiene que obedecer en esto y en esto. Obviamente los demonios no son estúpidos, ni los espíritus tampoco. Pero hay fórmulas donde a veces sirven por un tiempo. Entonces usted tiene su contra, que es un contrato firmado, digámoslo así. O se hizo de tal forma de la cual usted se burló de ese demonio y ese demonio por ahora ni a usted ni a su familia lo va a afectar, pero en 10, 15 años quién sabe, porque eso caduca, eso muere. Entonces usted tiene que tal día volverlo a hacer y es como jugar, tratar de engañar al demonio, surtirnos de ese efecto. Claro, entonces los grandes jerarcas de la iglesia, varios papas y muchos otros dijeron, uy, aquí está la vuelta, aquí la tengo clara. Y hicieron varios grimorios y varios manuales para poder hacer cosas ocultas y poderse beneficiar de la brujería sin tener que verse afectados. Pero claro está, eso al final siempre se la cobran, eso no es gratis. Lista de entidades demoníacas, jerárquicas. Entonces aquí vemos Lucifer, Belcebú, Astarón y los regentes. Ellos tienen su estructura, así como hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, principados, dominaciones, tronos, potestades. Querubines, serafines. Exacto, sí señor, César Mastillo, lo felicito. En el pacto con los demonios aparece al menos neolítico y posiblemente en el paleolítico. Estamos hablando de que esto es viejo. Hay escritos encontrados de 2000, 3000, 5000 años de brujería. Hay arte rupestre de cómo hacer un entierro, cómo hacer un trabajo de brujería. O sea, no estamos hablando de una cosa superflua. La mayoría de civilizaciones lo utilizaron durante su periodo de formación y crecimiento. El pacto con los demonios se expresa mediante diversas formas de sacrificios, llegando al máximo que es el humano. Solo aminora con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía permiten el éxito de los grupos dominantes sin recluir a él. Pero ya vemos que en la sociedad todavía se utiliza y se usa. Minoicos, egipcios, celtas, mixtecas, incas, mayas, aztecas, toltecas, así como por numerosos pueblos europeos anterior a la colonización romana. Crecieron y se expandieron mientras mantuvieron esta tradición arcana, organizado en el momento en que la adulteraron o abandonaron. Estos pueblos tenían una concepción del bien y del mal, como yo les explicaba, muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, si tocaba hacer sacrificios a los dioses por holocaustos, por llegar a las cosechas o la fecundidad o los ríos o las lluvias, pues lo hacían.
Entonces vemos que el sacrificio de animales, igual los judíos también, y en toda esa parte de Mesopotamia se utilizaba el chivo, ese llamado chivo expiatorio. Esa frase que conocemos, que se escucha mucho en política, es que se lo cogieron de chivo expiatorio. ¿Qué hacía? Había una fecha especial donde el sumo sacerdote celebraba, cogía el pobre chivo, le imponía las manos, transmitiéndole todos los pecados de toda esa gente, y lo mandaba al desierto a que se muriera. Por eso es un chivo expiatorio, porque era la forma de limpiar, de expiar. La brujería Wicca, forma de vida y de contemplar todo lo que se rodea. Wicca, bruja, procede del antiguo anglosajón y significa persona sabia. En sus orígenes, brujo Wicca y bruja Wicca, la palabra común de ambos sexos es lo que el término empleado en Escocia y no se usa en la Wicca. Renace en los años 50 recopilando tradiciones de tiempos paganos y antiguos. Tenemos que también ser conscientes de que en la antigüedad todo el conocimiento era uno, la filosofía. Y de la filosofía, a través de los siglos, se fueron abriendo las diferentes ciencias que hay en la humanidad, o conocimientos. Filosofía, teología, matemática, ciencias, astrología, filosofía, antropología, porque el conocimiento fue cogiendo especializaciones, se fue llenando y una sola persona no podía ya tener el mismo oficio. Pero en ese tiempo el filósofo era el mismo astrólogo, era el mismo botánico, era el médico, era el sabio, era... ¿Sí me comprende? No todo era brujería, y ellos, los pueblos antiguos, lo sabían. Sabían hacer el bien y sabían hacer el mal. Entonces, cogían la estrancadera, por ejemplo, para que naciera tal niño, o la cogían para que no naciera. ¿Me comprenden? Entonces, a través de la historia, igual la Iglesia Católica con las cruzadas y después con la Inquisición, empezó a haber una pugna, una lucha para que desapareciera lo bueno y lo malo al tiempo. Ahorita lo vamos a hablar si alcanzamos un poquito. Entonces, siempre ha habido y ha existido sabiduría en los diferentes pueblos. Nosotros no podemos satanizarlos. Es que estos son todos malos, es que son todos buenos, no. Nosotros convivimos en una dualidad de bien y de mal. Y Jesús lo habla. Le dice, ya llegará el tiempo en que se corte la cizaña, se separe el trigo y se queme la... Todas las religiones siempre han buscado su gurú, ha buscado su pitonisa, su vidente, su medium, su como le quieran llamar. ¿Y los reinos también? Los reyes también, y los reinados, y todo. Entonces, también tiene una figura en la cual ha sido temido y también muy halagado, ¿no? En las diferentes culturas y en los tiempos antiguos. En esta época ya pues hay unos que nosotros sabemos que son charlatanes, son estafadores, pero hay otros que sí se dedican a hacer el mal y estas cosas. Otras culturas que practicaban el pacto con los demonios en su origen, pero luego se lo prohibieron a sí mismos y a los demás. Una vez su poder queda establecido, fueron los egipcios, callos, chinos, romanos, judíos e indios, entre otros. Así eliminaron toda posible competencia, futura dualidad entre lo bueno. Nosotros lo llamamos el infierno, el reino de los cielos. Ellos lo llamaban otra realidad, otro mundo. Y en ese mundo ellos aprendieron a manejar ciertas fuerzas, ciertos poderes. Aún los judíos manejan algo que se llama la cábala, que es la parte esotérica, que se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal. Se encuentran las clavículas o llaves de Salomón. Salomón fue uno de los exorcistas más importantes del judaísmo, que se cometió el gran error que llegó la mujer y lo jodió como siempre. Siempre es que no, es verdad, llegó la reina de Saba
Y no, el problema no era que rompió una regla, que él no se podía casar con ninguna que fuera foránea. No solo esa, sino que esta reina lo indució a las artes oscuras, a los pactos satánicos, a adorar a otros dioses y a hacerle templo en toda la región de Iraí, de Jerusalén, de templos, adoración a otros dioses. Eso fue lo que emberracó a Dios y fue por lo que lo castigó. Pero Jesús nombra en la Sagrada Escritura a Salomón, nombrándolo como un gran exorcista, y lo era. Él tenía unos escritos en los cuales tenía una tecnología de la cual podía manejar cualquier clase de espíritu para que hiciera y deshiciera. A él lo llamaban porque había casos de posesión y tenía un anillo especial y se lo ponía debajo de la nariz y el espíritu se iba. Uy, no, qué berraquera. Yo duro 3, 4 horas lidiando con un bicho de esos. Toca pasarla para otro día. ¿Sí? Claro, tenían una tecnología y la verdad. Pero eso se ha ido perdiendo. Quedaron algunos textos, como clavículas y otros textos, grimorios de Salomón, pero que son peligrosos de manejar. Uno cree que se las puede. Yo he tenido varios casos de que varias personas han intentado manejarlos. ¿Y qué es lo que pasa? Que le abren puertas al enemigo, el enemigo se mete y hace fiestas. El chamán o el nombre que le queramos poner, siempre ha sido como el líder que tiene escogido ese pueblo para tener una comunicación con el más allá. Entonces se manifiestan espíritus y entidades y los toman para bien y para mal. Edad Media. Siglo en que eso aparece por primera vez. En la Vulgata, la traducción al latín de la Biblia de hebreo, traducción hecha por San Jerónimo a finales del siglo 382 después de Cristo. Allí San Jerónimo tradujo a su parecer Isaías 14:12 en una fórmula radical. Fusión teológica y filosófica apoyado en obras de autores anteriores como Tertuliano, Orígenes de Alejandría, y en obras de grandes autores posteriores que se apoyaron en su trabajo, como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Él fue el primero que recopiló. Lo que pasa es que las Sagradas Escrituras son escritas prácticamente recopiladas después de 60 años de la resurrección de Jesucristo, y fueron tomadas lo más sistemáticamente de lo que pasó. La Sagrada Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, es muy concreto y habla: Jesús sanó al enfermo, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús predica sobre tal cosa, Jesús hace tal cosa, porque fueron testimonios orales y de presenciales que se tomó esos conceptos y lo que Jesús estaba haciendo y lo escribieron. ¿Por qué? Porque ya se está volviendo muy tradición oral y es como un teléfono roto. Hoy usted empieza a hablar y se lo cuenta al hijo y el hijo al otro hijo. ¿Por qué? Porque, y que era grande, no, era pequeño. Que, bueno, por eso decidieron escribir. Por eso es que en la Biblia hay muchas cosas que no reparan. En el Pentateuco, más que todo el Nuevo Testamento, los Evangelios. Por eso trataron de escoger como lo canónico, lo más legal posible para entender el mensaje de Dios. Por eso no se habla mucho de cosas particulares, que si Jesús era alto, bajito, moreno, negro, tenía los ojos azules o cafés, ¿sí? Que si le gustaba ir al baño a Jesús o no, ¿sí? Cosas así que no. Entonces por eso hay muchas cosas que en la Biblia decimos, pero ¿por qué no aparece? Porque aparece lo básico. Ya vienen escritos apócrifos, escritos de otros lados, donde te va contando, bueno, los 12 años de Jesús, y después del tiempo que se desapareció y volvió a los 30, y bueno, eso hay cualquier cantidad de historias y lo que quieran. Entonces, en los evangelios, este señor es el primero, es un gran hombre que trató de unir y de traducir lo mejor posible del griego
porque el Nuevo Testamento fue en gran parte escrito en griego, algo en hebreo, algo en arameo, pero más que todo en griego. Entonces este tipo lo coge y lo pasa al latín y lo pasa a otras lenguas para poder hacer una suma, un compendio de lo que Jesús hizo. Pero en esas traducciones le han quitado, le han puesto. Después vino San Agustín, Santo Tomás y la iglesia, quitémosle, pongámosle, hagámosle. Entonces hay cosas que se han ido cambiando. Pero en su síntesis sigue siendo lo mismo. Firmamento, oh estrella matutina, hijo de Abal. O cómo has caído tú del cielo, oh estrella matinal, hijo de la mañana. Entonces empezamos a hablar de una figura en la cual, pues, cuando se va haciendo la traducción, entonces San Jerónimo tomó el brillante, resplandeciente y traducido el concepto en latín como lucem ferre, luz y fer, portador. Aprovechó para colocar el siguiente nombre propio de Lucifer, el brillante portador de luz. Así originó el verso bíblico: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo del aura o del amanecer. ¿Qué buscaba San Jerónimo? Desacreditar al muy influyente obispo Lucifer. Sabían que había un obispo que se llamaba así, y como él le tenía bronca a San Jerónimo, entonces él quería dañarle la hoja de vida al hombre. No crean, entre los curas y obispos se tiran duro. Era un nombre común, y San Jerónimo, al haberse peleado fuertemente por aquel obispo, buscaba dañar su imagen al hacer que su nombre sea satanizado, al asociarlo a la imagen del mismo diablo. Hay más para hablar, pero no alcanzamos. Pasemos a preguntas. Queda más de la mitad de la conferencia, pero en otro. God he reigns from heaven above.